Saprissa termina ejecutando una decisión que creo que todo mundo esperaba después de la derrota contra Punta Arenas. Yo, por antecedente de cómo llegaba Punta Arenas al Ricardo Saprissa ayer, de cómo le estaba costando futbolísticamente a Punta Arenas ganar, era uno de los 2 equipos del campeonato que no había ganado, por cómo le costaba la contundencia al equipo porteño, yo veía muy complicado que Punta Arenas llegara al Saprissa y sacar una victoria de la manera en la que lo ha hecho. Ya vamos a hablar también del puerto como tal y de lo que ha hecho ayer sobre cancha del Ricardo Saprissa. Hay que decir que Saprissa, el día de ayer frente a Punta Arenas, termina refrendando y reflejando en cancha muchos de los males que vienen aquejando el equipo en los últimos tiempos, en este arranque de campeonato nacional. Y que también era ineludible que a Vladimir Quesada lo iban a remover después de la derrota el día de ayer. Acaba la era de Vladimir Quesada. Yo no recuerdo un entrenador, yo sé que me van a decir tricampeón, pero diré tetracampeón tomando en cuenta la herencia que toma del Saprissa, con una imagen tan negativa del aficionado hacia él. No lo recuerdo. Y escucho que Oscar Ramírez, que esto... No, o sea, cero. No lo recuerdo. Y yo encuentro una explicación muy básica a todo esto de Vladimir Quesada. Competencia internacional, que para mí es la principal de todas. Y segundo, el cómo se proyecta el entrenador hacia el exterior, el cómo comunica, el cómo proyecta su liderazgo hacia afuera. Está el liderazgo del entrenador, el que a los futbolistas en el camerino les ejecuta, les proyecta la manera en la que gestiona el plantel, que eso yo creo que ni usted, ni yo, ni Irene, ni José, ninguno sabemos cómo lo hace Vladimir, pero otra es hacia afuera y cómo el técnico lo proyecta. Y hacia afuera el entrenador tuvo muchos problemas y muchas debilidades en comunicación, en cómo realmente se proyectaba, en cómo explicaba las cosas, y eso le repercutía en una imagen, creo que bastante negativa hacia afuera. Sí, hacia afuera. Adhiero en eso y por momentos no era del todo contundente ni convincente en cómo se expresaba para generar ciertos estados de calma o de al menos de rebeldía, pero con certeza, con esa convicción que a veces un entrenador en el fútbol profesional tiene que tener. Pero me voy a correr de los 2 elementos que vos señalabas y voy a agregar también que durante todo este proceso creo que su estadía en el Deportivo Saprissa se fue socavando a partir de las formas de juego. El sapricismo, si bien festejaba títulos, si bien festejaba que se alzaban cetros a final de los semestres, siempre estuvo de forma subyacente, por abajo, el cuestionamiento a las maneras y las formas. A veces el equipo jugaba mejor, a veces peor, pero no terminó de hacer clic las maneras. Y creo que en este semestre en particular, eso terminó poniéndose de relieve. Pasó al primer plano, porque ya el equipo mostró un montón de grietas futbolísticas que no se pudieron subsanar. Y estaba tomando algunos apuntes. Pienso en los niveles individuales bajos, que eso compete al futbolista, pero también el cuerpo técnico es quien tiene que potenciar, mejorar, corregir. Después el tema de la línea de 3/5, que ayer Vladimir lo tocó un poquito en conferencia de prensa, que no explica todo, pero es una parte. Cuando vos hay partidos que tenés que ir a buscarlos y terminás optando por una línea de 5, ¿no? De 3, de 5, donde los laterales juegan mucho tiempo al lado de los stoppers, termina generando una sensación de que no se le está encontrando la vuelta estratégica a los partidos. Y un tercer eslabón es que me parece que el equipo no corrigió nunca y por ende no evolucionó la manera de defender. Quedaba estirado, generaba espacios, cuando atacaba quedaba muy abierto, con vigilancias defensivas deficientes, con un equipo que no lograba recomponerse a nivel defensivo cuando perdía la pelota. Atrás de los volantes centrales, mucho espacio, y adelante de los centrales también, aún teniendo 3 centrales, ninguno salía a romper. Entonces son cuestiones que se mantuvieron en el tiempo sin encontrar solución, y cuando vos no tenés solución a esas cosas, terminás repercutiendo mal los resultados. Entonces también hay un compendio futbolístico que venía estando de fondo y que lenta, pero constantemente fue tomando por asalto de la primera plana. Ahora se los pongo sobre la mesa. ¿Es de este campeonato o Saprissa lo viene heredando? Porque vieran que a mí me confunde mucho cuando yo escucho lo de Vladimir y la manera en la que se le critica a Vladimir en el Saprissa. Porque voy a corregirlo para que darle bien a la gente, para que no se enojen. Para un técnico que ha sido 3 veces campeón con el club. Te digo, un técnico 3 veces campeón con el club tiene tanta grieta, tiene tan poca aceptación del plantel. Es complejo. Yo les decía a ustedes la semana pasada
cuando se hace la extrapolación de campeonato nacional a Copa Centroamericana. Hombre, pero es que a Saprissa lo han eliminado equipos de muy bajo perfil. O de bajo perfil, diremos, en Copa Centroamericana. Lo elimina el Estelí y lo elimina la Antigua. Me parece que esa es la factura más alta que tiene Vladimir hoy como técnico del Saprissa. Sí, usted mencionaba tema afición. Yo creo que nunca terminó de hacer clic con la afición. Porque incluso en su primer paso, cuando era técnico del Deportivo Saprissa, muchos, estando él como técnico, solicitaban a Paté Centeno. Desde las gradas. Incluso gritaban el nombre de Walter Centeno para cambiar a Vladimir Quesada. Ese fue el primer momento. Pero desde que regresa yo no siento que en ningún momento la afición del Deportivo Saprissa tuviese como ese match con el técnico. Sí, llegaban precisamente los campeonatos nacionales, pero aún así había un ruido por parte sobre todo de la afición que siento yo que no le generaba tranquilidad ni a la dirigencia ni al mismo entrenador. Ahora bien, la dirigencia, como mencionaba Tomás, más allá de los resultados, eran las formas de cómo jugar el Deportivo Saprissa. Porque sobre todo, este semestre, a pesar de que ganan muchos partidos... Por eso, ¿formas de este semestre o formas que venía el Saprissa desde el torneo pasado? Es que creo que este semestre se aumentaron. Exacto. Se profundizaron o no la subsanó, porque en otros momentos de este ciclo Vladimir, recuerdo que el equipo iba a la baja un poquito y de repente, por una carpintería o por nombres propios o por una decisión estratégica táctica, mejoraba. Y eso le permitía... crecer y evolucionar, al menos contra su propia versión, que cuando lo ponía de contraste contra rivales le alcanzaba. En este semestre los errores se arrastraron. De hecho, pienso, por ejemplo, el partido contra Cartaginés, que gana 1-0 de local con gol de penal, con muy poquito. Cartaginés, replegando y contraatacando, le encontró un montón de espacios, y ese partido fue el 24 de agosto. Pasaron 40 días y el Saprissa no corrigió quedar abierto cuando ataca y que le contraataquen con mucho espacio y lo lastimen. Entonces ahí vos ves que la evolución no llegó. Y eso también empieza a erosionar las formas y empieza a erosionar los resultados y empieza a erosionar también el clic con la afición, porque la gente sabe de fútbol. Y lo que sucedió en esta última semana con la línea de 5 fue muy paradigmático. De vuelta, comparto con Vladimir que no explica todo, pero sí es como bien concretizado de cómo mucha gente viendo los partidos decía... No puede ser que la línea de 5 se mantenga 80 minutos, no puede, contra Antigua perdiendo la serie local, no puede ser que pasamos a tener un futbolista de más en Guatemala y ponemos línea de 5, no puede ser que contra Punta Arenas ayer había que ir a buscar el partido y otra vez arma línea de 5. Entonces me parece que ahí también, en una cuestión netamente futbolística, no le encontró soluciones. Y cuando no le encontrás soluciones de forma sostenida en el tiempo, termina siendo salida. Esa línea de 5 también que menciona Tomás ha sido como la principal variante táctica que ha tenido Saprissa durante este torneo. Incluso antes tenía muy establecido el 4-3-3. Vladimir en ocasiones mencionaba que también el desde la época de Don Carlos. Sí, incluso vos sabés que Justin Campos implantó la línea de 5 en Saprissa, le iba muy bien con ese sistema y Vladimir Quesada hace esa mutación al 4-3-3, Saprissa tenía una base muy sólida con ese sistema y ahora en este campeonato ha tenido eso, producto mencionado Vladimir, de las lesiones. Yo ayer veía el 11 estelar con el que salía Saprissa y si podíamos armar un 11 titular del conjunto tibaseño es con el que salió ayer, incluso con los jugadores en el medio campo, ya con Mariano, ya con Jefferson, tenías a Guzmán, y la solución de Vladimir siempre ha sido, cuando vas, por lo menos en los últimos partidos, pasó con Antigua también, cuando llevas un marcador en contra, intentar tener esos laterales profundos, ¿verdad? Pero pasó nunca. Y no a eso iba, y al final no se logra ver esa mayor cantidad de hombres en ataque, generando mayor producto ofensivo. Yo creo que esa es una de las falencias que también ha tenido este equipo del conjunto tibaseño, y ayer también otro de los aspectos importantes que me parece del conjunto de Punta Arenas es que Punta Arenas no tiene un centro delantero fijo, incluso es de los aspectos que ha citado mucho fallas, y ayer por ejemplo en un compromiso logra vulnerarle de esa forma. Incluso el primer gol, antes de ese gol se había dado una jugada muy similar, y hay que ver también que en esos retrocesos defensivos tiene mucho que ver lo que hacen los contenciones, lo que hacen los laterales y lo que hacen también en defensa. El nexo de lo que pasó ayer con la situación de Malco Barrante jugando como falso 9, ¿dónde se ubicaba? A espalda de los contenciones y adelante de los centrales. No lo tomaba nadie. Y eso es algo que se viene dando de forma recurrente en el Saprissa. Después, yo también lo he dicho en otros momentos,
el espacio entre lateral y central, sea línea de 4, línea de 5, el Saprissa fue vulnerable siempre. Tampoco le encontró una respuesta. Y ahí había una cuestión, Benítez, que vos mencionabas recién, las lesiones. Las lesiones como el condicionante para el armado de un equipo. Lo que pasa que esa pestaña, lesiones, no sirve como justificación, sino que sirve como explicación. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces vos tenés lesiones y es tu argumento para decir, bueno, tengo que tomar decisiones condicionado por esto. Pero el Saprissa, al ser algo que se viene dando de forma recurrente, termina siendo un argumento más que desgasta, no que explica o justifica. Y ese argumento, además, pone de relieve, seguramente más para puertas hacia adentro, qué se hizo en la preparación de la pretemporada, cómo se está trabajando el tema de las lesiones, cómo se está trabajando el tema de las recuperaciones, porque la lesión es un tema, pero también cómo los futbolistas están volviendo, no vuelven en el máximo nivel competitivo. Y eso es, a la hora de tomar nota desde la dirigencia y la gerencia para con el cuerpo técnico, otro apunte. De hecho, removieron a todo el cuerpo técnico. Porque incluso, Tomás, en el año anterior, Saprissa también tuvo una plaga de lesiones y sí logró, a pesar de las bajas, de tener 7, 8 jugadores bajas. José, pero no está bien. No, por eso. No está bien. Una vez es explicación, 3 veces es un problema. El tema es que tuvo la capacidad para recomponer el equipo, para encontrar soluciones que le dieran la vuelta a encontrar un buen manejo y buenos resultados. Ahora bien, comparto con usted, cuando usted repasa la lista, es más, incluso Alexander Guimaraes en una conferencia de prensa dijo, en Liga Deportiva Alajuelense, haciendo paralelismo de similitud de cantidad de partidos, solo una baja por lesión muscular, que la de Aaron Suárez. Sí. El resto son por temas... Lesión de impacto. Sí, fracturas, rodillas, ligamentos y demás. Y él mencionaba... Para mí habla muy mal... para mí habla muy mal del trabajo que está haciendo el Saprissa, en la prevención de lesión. Entonces, cuando nosotros vamos a la explicación de lo que pasa en el Saprissa y cuando vamos a ahondar en la gestión de Vladimir Quesada, usted se da cuenta que hay muchas cosas, que terminan siendo excusas. Vean, yo escucho en el Saprissa hasta el argumento del dinero, que es que en Saprissa son pinches y que no le dan refuerzos, austeros, y que no le dan refuerzos al cuerpo técnico. Ese es un argumento. Vayamos a los argumentos que usted escucha en la calle del Saprissa. Que no le dieron refuerzos, que se fueron X cantidad de jugadores y no trajeron refuerzos. Centrémonos en eso. Número 1, se fue Chamorro. ¿Quién ataja en el Saprissa? Alvarado. De muy buena nota. Por Dios, o sea, llegó un portero mejor, llegó un portero de más jerarquía, que era suplente, que era una circunstancia. Después Douglas. Se va Douglas Sequeira. Douglas Sequeira era un titular indiscutible en el Saprissa. Incluso criticado en muchos aspectos. Se fue Warren. Pero que ahí está el punto. Warren y Paradela, con la llegada de Chirino, que no terminó de aceitarse, y lo de Vivi, que es recién ahora empieza a mostrar algunos bríos, algunos brotes, derivado de una lesión muy pronunciada. Le costó 2 meses prácticamente insertarse futbolísticamente. Para mí, ahí está el punto. Que vos, si lo llevas a un nivel puramente cuantitativo, perdiste muchos goles. Y perdiste mucho peso ofensivo, que era una de las características del Saprissa, que siempre genera mucho, ahora concreta menos. ¿Y de quién escuchás o cuál posición escuchás recurrentemente en el Saprissa que se le recrimina a la dirigencia? Centro delantero. Un centro delantero. ¿Cuál centro delantero se le fue al Saprissa? Warren, tal vez, cuando jugaba de punta. Es que el tema es que si vos sacás a Paradela también y no encontrás tantas opciones, tenías la posibilidad, cuando tenías la baraja más amplia, podías poner a Chabón de 9, por ejemplo, como una alternativa, pero también es verdad que está el contexto de que había un torneo internacional, ¿no? Tenías más competencia. Y claro, y te das cuenta, Tomás, también que en este transitar, vos tomás a Paradela y a Warren, y claro, en el último torneo fueron muy importantes para el Saprissa. Warren no fue un titular, diremos, indiscutible en el Saprissa, fue un jugador importante, no indiscutible. Era intermitente en la alineación. Paradela sí en el último certamen. Ahora, Paradela el torneo tras anterior fue un jugador que no fue tan consistente en el Saprissa, me parece. Porque ahorita lo vamos a revisar. Yo a lo que voy es que en el Saprissa, bien, puedes hablar de algunos jugadores que se fueron, sí, que Paradela era un jugador importante, sí, que Warren era un jugador importante, pero Saprissa prescindió de ellos en otros torneos y el equipo no se cayó tanto. Entonces terminás hablando de situaciones meramente colectivas del equipo que le terminan afectando. Las lesiones
las lesiones del Saprissa no son normales. Y yo insisto en esto, porque muchas veces los entrenadores se sientan y recriminan que la cantidad de lesionados, y que es que la cantidad de lesionados y la cantidad de lesionados, pero también termina siendo como cuando usted escupe por arriba. Ok, ¿qué estoy haciendo para prevenir las lesiones? ¿Cuál ha sido mi trabajo para prevenir lesiones? Y vamos a la comparación fea. ¿Cuántos jugadores lesionados tiene la liga a hoy? Lesión muscular, Aaron Suárez. Es lo mismo que estás hablando, y el tren de partidos de Alajuelense es muy similar al del Saprissa. Incluso mayor. Es hasta mayor. Hay una serie de justificaciones en las que el Saprissa o el cuerpo técnico del Saprissa, a mi gusto, tiene una responsabilidad bastante marcada, que le terminan pasando una factura, no solo a Vladimir Quesada, a todo el cuerpo técnico del Saprissa. Para añadir a esto de los lesionados que ustedes mencionan, ¿ustedes se acuerdan de Pablo Arpoin? Era un jugador importantísimo para el Deportivo Saprissa el torneo anterior. Y la selección jugó el repechaje con Honduras en marzo. Es más, decíamos que era una baja importante que iba a tener en selección nacional la ausencia de un jugador como él. No juega desde el 15 de septiembre con el Deportivo Saprissa. ¿Producto de qué? De que tuvo una lesión, volvió, no tuvo la misma regularidad que tenía y desde el 15 de septiembre no juega. Estuve consultando para ver si era que tenía el repechaje contra Honduras de titular, ¿sí? Sí, lo acabo de decir. Estuve consultando para ver si existía alguna molestia muscular y al parecer no, o sea, simplemente decisión técnica, que ojo, casi pasa algo similar con Jefferson Brenes también. Igual, yo sé que es de momentos, pero habían ciertos jugadores. Es más, Fidel lo están poniendo en cancha, pero tampoco retomó con el mejor nivel. Y además el criterio de la junta directiva, que incluso lo escuchamos la semana pasada acá a don Juan Carlos Rojas, es que ya estaban en un punto que reventó precisamente ayer, pero que no puede existir crítica de la planilla, porque desde la dirigencia deportiva creen que la conformación de planilla, en cuanto a nombres, posiciones y demás, está bien conformada. Entonces, desde ahí ya le quitaban como un aspecto a Vladimir de que esto no puede ser un punto de queja, porque desde nuestro punto de vista, de la dirigencia del Deportivo Saprissa, eso está check. Entonces, las formas de juego también, la dirigencia del Deportivo Saprissa ya estaba también hasta cansado incluso de cómo jugar el Deportivo Saprissa. Entonces, es un cúmulo de situaciones que tenía una versión la dirigencia del Deportivo Saprissa y que mostraba otra versión, conferencias de prensa, Vladimir Quesada, que se veía que los discursos eran totalmente distintos y que la relación prácticamente... Ayer hasta sentí que le tiró al presidente, ¿o fue idea mía? Él quiso eludir la polémica. Lo que yo creo es que también lo de Vladimir es cortar el hilo por lo más delgado, porque el momento del torneo es lo que permite, pero cuando un técnico se va y un ciclo está trastabillando, creo que hay que involucrar a todos los estamentos, porque acá ya vamos casi que media hora de programa y no hablamos de la dirigencia, no hablamos de los futbolistas, no hablamos del gerente, que me parece que son también eslabones que hay que considerar. Hoy el Saprissa... Pero la dirigencia no los considera. Porque pero tienen que hacer todos un mea culpa y autocrítica. Que deberían es una cosa. Porque quitar al entrenador es una parte de unas decisiones que tienen que ser más macro, y evidentemente hay muchos de estos elementos y estos protagonistas que han fallado en alguna instancia, porque si hoy el Saprissa pierde a su técnico, está bien, es el responsable del equipo, es el que pone los futbolistas a jugar, el que toma la decisión de los planes de juego, estudio de rivales, futbolistas que están en cancha. También hay que involucrar a todo el espectro, ¿no? Porque cuando son campeones, incluso el Saprissa reparte medallas para todos, hasta para los cocineros. Bueno, en esto también, cuando el proceso no va de buena manera, están todos involucrados. Es fácil, y es lo más habitual en el fútbol, criticar al entrenador, pero después también tiene que haber un profundo análisis interno de qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien, y sobre todo, yo entiendo que esta instancia del semestre no te permite mucho margen de maniobra, pero que el Saprissa no se genere una toma de decisiones emocional si en diciembre es campeón, y si en diciembre no es campeón, lo mismo, tiene que tomar decisiones cerebrales y profundas más allá de la foto de diciembre, y ser profundamente autocrítico todos los eslabones, porque si no, tirar por la ventana al entrenador termina siendo una solución sencilla y no es de diagnóstico. Incluso para también ahorita dar el paso a lo que viene, porque en el Saprissa, además creo que la noticia puede caer en las próximas horas, ¿verdad? Sí. Ya las confirmaciones pueden caer en las próximas horas. Aquí me dice mi querido amigo Charlie, le mando un saludo, y me pone el siguiente comentario. A mí se me ha venido a la cabeza. Ahora, son cosas que es muy difícil sustentarlas. Lo de la línea de 5, me pone, es por la jerarquía de los jugadores que tienen. No pueden dejar a ninguno en banca.
No, pero espero que la decisión de armar un equipo no tenga que ver con el peso físico del futbolista. Sí, que haya una lectura táctico-estratégica. Que eso se habla mucho de Vladimir. Ok, de cómo gestiona el grupo y el liderazgo. Eso indicaría muchísimos problemas en la gestión técnica. En dos platos no puede sentar ni a Duarte, ni a Kendall, ni a Fidel. Eso es lo que él me está poniendo en el mensaje. Bueno, pero incluso si Vladimir Quesada tenía ese problema, incluso puede tener soluciones, por ejemplo, poner a Fidel de contención. No, José, pero si no para jugar, no tendría que jugar. No, por eso. Así de incluso, una. Si tiene la responsabilidad por parte de los jugadores de colocarlos, incluso podría ser más creativo. Pero sí, la decisión que debería sopesar la del director técnico, porque si usted está condicionado por colocar a algunos jugadores, no está haciendo nada ahí. Ya perdió el peso de liderazgo que usted debería tener en un equipo. Cuando vos atentás contra la competencia interna, ahí se empieza a quebrar el vínculo entre el plantel y el entrenador. Pero bueno, estamos entrando en el terreno especulativo. Pensemos que las decisiones que tomó Vladimir responden estrictamente a su lectura de los rivales, de los partidos, de los momentos de sus propios futbolistas, y que no le dio los réditos suficientes. La realidad es que para mí, reitero lo que decía al inicio, no encontró soluciones a problemas futbolísticos que acarrió durante muchos partidos consecutivos. Y hablando de los problemas también en defensa que ha tenido, uno piensa en los nombres, por ejemplo, está Kendall Waston, está Oscar Duarte, está Fidel Escobar, no en su mejor nivel, pero están, y son nombres que uno dice no es para que Saprissa tenga tanto problema en defensa. Incluso hasta el torneo pasado también, cuando luego de que Eduardo Anderson es titular en Saprissa, me acuerdo en el Clásico Nacional que se jugó en el Morera Soto, por la lesión que había tenido Fidel, era un jugador que después de ahí comenzó a tener buenas participaciones en Saprissa. Muchos jugadores cayeron en un muy bajo rendimiento también. Pero habría que ver las razones, porque si vos tenés muchos futbolistas al mismo tiempo en bajo nivel, deberías poder identificar algún elemento que los atraviesa a todos. Yo entiendo que dentro de un plantel hay fluctuaciones en las formas, en los momentos, y que el técnico entonces tiene que tener la capacidad de decir, bueno, si no está este futbolista, juego con este, pero si vos de todo el plantel, entre las lesiones, las recuperaciones que no vuelven a tope y malos momentos, no tenés una plenitud al menos de una columna vertebral, y de vuelta, durante 3 o 4 meses se involucra la pretemporada, ya habla más de que la ejecución tuya intervencionista para adentro no estuvo certera. Pasamos a leer mensajes. Dale. 7003-1234, acá empezamos a leer. José, le voy a preguntar a la gente, 7003-1234. ¿Se acuerdan que arrancamos el programa aquí, o hace varias semanas decíamos, tranquilos, Herediano y Saprissa van a clasificar? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Tranquilos, se van a meter. ¿Cambiaste el discurso? Hay que ir cambiando el discurso. Esa es la pregunta. Saprissa y Herediano tienen serio riesgo de quedarse fuera por el rendimiento que están mostrando San Carlos y Cartaginés, o San Carlos y Cartaginés alguno poncha.